agradecerles a nombre del Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, a nombre del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, su asistencia, y quiero en primer lugar presentar a ustedes al doctor Alfredo de Jesús Celis de la Rosa, quien es profesor investigador de este departamento y actualmente es director de la División de Disciplinas para el Desarrollo, Promoción y Preservación de la Salud. Gracias, doctor Celis, por acompañarnos el día de hoy. En segundo lugar está con nosotros el maestro Ezequiel Magallón Gastelum, quien es el director del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública y quien organiza este evento del seminario. Gracias, maestro Ezequiel. Y también está con nosotros el doctor Noé Alfaro, quien es el coordinador de este seminario de salud pública y sus determinantes y también profesor investigador de este departamento. Gracias, doctor Noé. Bien. A continuación le cedo la palabra al doctor Noé Alfaro para que nos dé una breve reseña de la trayectoria del doctor Alfredo Celis. Gracias. Gracias, doctor Igor. Bien, primero agradecer la aceptación a esta ponencia al doctor Alfredo de Jesús Celis de la Rosa. Él es médico cirujano y partero, tiene la maestría en salud pública por parte de ambos títulos por parte de la Universidad de Guadalajara y tiene un doctorado en epidemiología que se ha realizado en conjunto con la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Washington. Es profesor investigador titular C, adscrito al Departamento de Salud Pública de este centro universitario. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y es director de la División de Disciplinas para el Desarrollo, Promoción y Preservación de la Salud. El doctor Alfredo de Jesús Celis ha impartido cursos en los posgrados de maestría y doctorado de la Universidad de Guadalajara, no solamente de esta universidad, sino de otras también y del extranjero. Ha participado en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde es miembro activo, dirigiendo actualmente o ha dirigido 10 tesis de licenciatura, 35 de maestría y 19 tesis de doctorado. El doctor Alfredo de Jesús Celis, su línea de investigación es el estudio de lesiones causadas por accidentes y la prevención de los mismos. En esta área de investigación ha sido bastante reconocido a nivel local, a nivel estatal, nacional e internacionalmente. Su trabajo de investigación en este campo pues ha producido alrededor de 84 artículos en revistas indizadas, 20 capítulos de libros y 5 libros, y aunque aquí no me lo mencionen, él ha dirigido más de 100 tesis entre licenciatura, maestría y doctorado de este centro universitario y ha participado también como editor de revistas a nivel local e internacionalmente. En la Universidad de Guadalajara ha sido director del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, jefe del Departamento de Salud Pública, ha sido también coordinador del doctorado en Ciencias de la Salud y el doctorado en Salud Pública, ha sido coordinador de la maestría en Salud Pública, actualmente se desempeña como director de la División de Disciplinas para el Desarrollo, Promoción y Preservación de la Salud, fue miembro fundador y miembro del Colegio Jalisciense de Salud Pública, ha sido miembro del comité editorial de la revista Injury Prevention, miembro del comité directivo de la ONG Road Traffic Injury Research Network y profesor visitante en la Fundación Universitaria del Área Andina de Colombia, y también ha sido promotor y en conjunto con la Universidad Autónoma de Nicaragua, Campus Matagalpa, han desarrollado el doctorado en salud pública y es profesor activo también de este mismo doctorado. Ha recibido varios reconocimientos, entre los cuales se encuentra el Premio Jalisco en Ciencias de la Salud en la modalidad de investigación epidemiológica, el reconocimiento al desempeño académico en docencia e investigación y el reconocimiento por excelente trayectoria profesional y dedicación docente a la carrera de medicina. El doctor Alfredo Celis ha sido una persona que ha impulsado el área de salud pública en sus distintos ámbitos y actualmente pues es una
uno de los directivos de mayor confianza del actual rector, el doctor Jaime Andrade, y se desempeña activamente pues impulsando este doctorado a nivel nacional e internacional. Dicho doctorado que ha sido reconocido de nivel de excelencia por CONACYT y que actualmente dentro de sus alumnos tiene a varios que son del nivel nacional e incluso del extranjero. Podría seguir mencionando muchos aspectos y creo que si bajamos su currículum de CONACYT va a estar integrado en no menos de 100 páginas, pero si las leemos no vamos a dar tiempo para que haga su ponencia. Mejor entonces le dejamos el tiempo para que nos presente su ponencia, evaluación de los programas contra accidentes. Doctor Alfredo, muchas gracias por aceptar. Muchas gracias por la invitación, pero no le crean todo lo que dijo Noé, no son tantas páginas. Bueno, miren, me invitaron a hablar de la evaluación de los programas contra accidentes en Jalisco. Yo me tomé la libertad de quitarle lo de en Jalisco y al final voy a explicar por qué. Básicamente lo que les voy a presentar es qué debería seguir un programa de prevención de accidentes, o sea, cuál es el camino que uno tendría que recorrer. Y básicamente estamos hablando de 5 etapas, 5 fases. La primera es la de estimar las necesidades, definir una estrategia de intervención o estrategias de intervención. Luego seguiría ya establecer un plan de acción, implementarlo y luego seguiría la fase de la evaluación. Si solo me hubiera centrado a la fase de evaluación, bueno, estaríamos terminando los próximos 5 minutos, ¿no? Y no tendríamos mucho elemento para discutir. Por eso decidí hablar de todo. De todos modos va a ser breve. En la fase de estimar las necesidades, lo primero que tenemos que hacer es estimar, medir la magnitud del problema. Es decir, en este término, bueno, básicamente estamos interesados en las características demográficas de la población, las estadísticas de mortalidad, las estadísticas, los registros de hospitales y puestos de emergencia y los reportes de policía de tráfico, que son muy importantes por la magnitud de las lesiones que ocurren en el transporte y, por supuesto, mantener comunicación con organizaciones no gubernamentales. Aquí, cuando menos, existen 2 que hay que tomar en cuenta siempre: la de víctimas del transporte, familiares de víctimas del transporte, y hay una organización que se llama Bicicleta Blanca, que tiene mucho interés en el tema de los ciclistas y que por algún tiempo, así como que no había ciclistas lesionados y ellos estaban empeñados en llenar la ciudad de bicicletas blancas para hacerlas notar. Seguramente lo han visto en los postes. A través de todos estos recursos, básicamente lo que queremos saber es cuál es la magnitud del problema. ¿Qué tantos sujetos se lesionan? ¿Qué tipo de lesiones se presentan? Luego tenemos que formar grupos de trabajo que incluyan a la sociedad en general, tanto organizaciones que son propietarias de los datos, aunque suena un poquito raro eso de propietarios de los datos, pero por ejemplo la Cruz Roja atiende y tiene sus datos, la Cruz Verde, los hospitales, CEMEFO, todos esos los conocemos como propietarios de datos, y se incluye por supuesto la Secretaría de Salud, los temas de mortalidad, los certificados de defunción, CEMEFO, las autopsias, INEGI, que es la que concentra y procesa la información, la Policía Vial, los hospitales, los puestos de emergencia. Hay que convocarlos, a hacerlos trabajar en conjunto, lo cual no siempre es fácil porque los ayuntamientos no necesariamente son del mismo partido político, por ejemplo, y hay que incluir también a los usuarios de datos, médicos y enfermeras, por supuesto. Cuando digo médicos y enfermeras estoy incluyendo todo el sector salud, todos los trabajadores, los directores y administrativos de servicios de salud, que son los que hacen la planeación de la atención.
y también a los profesionales de la salud que tienen una visión desde el punto de vista poblacional del tema de la salud. Una vez que están integrados estos grupos de trabajo, entonces habría que hacer un trabajo un poquito más analítico de las lesiones. Hay que definir cuáles son los patrones que las lesiones tienen en la población. Básicamente, ¿cuál es la naturaleza de la lesión? Estamos hablando de fracturas, contusiones, quemaduras, intoxicaciones, asfixia por inmersión. Luego habría que definir cuál es la causa externa, si son elementos cortantes, punzantes, armas de fuego, si son colisiones de vehículos, son caídas, fuego, agentes químicos. Y por supuesto hay que distinguir el tema de la intencionalidad. Curiosamente, en México no está tan claro el término de accidente, porque por ejemplo, cuando se habla de accidentes en el trabajo, riesgos de trabajo, distingue accidentes y enfermedades. Y el término accidentes incluye lesiones provocadas intencionalmente, por ejemplo, los homicidios. Si alguien es asesinado en el trabajo, como un cajero, por ejemplo, un vigilante, el Seguro Social le paga la pensión y lo clasifica curiosamente como accidente de trabajo. Pero si ustedes van a la Secretaría del Trabajo y preguntan por accidentes en el trabajo, ese evento no lo incluye, porque para la Secretaría del Trabajo eso es un homicidio, no es un accidente. Entonces, todas esas inconsistencias habría que dejarlas claras. Por eso hablamos de la naturaleza, de la causa y de la intencionalidad. Y por supuesto tenemos que buscar cuáles son los determinantes. Estos que tenemos aquí son solo algunos: la edad, el sexo, la distribución geográfica. La distribución geográfica no es aleatoria, tiene mucho de determinantes sociales. Por ejemplo, las asfixias por inmersión en el aljibe se presentan principalmente en la periferia de Guadalajara, porque ahí es donde los aljibes no tienen tapadera y no tienen una bomba para extraer el agua, y eso está determinado económicamente y socialmente. El uso y por supuesto abuso del alcohol, el uso y abuso de drogas y el uso de equipo de protección tales como casco, cinturón de seguridad, etcétera, ¿no? Y por supuesto, algo que es importante y que está muy soslayado es cuál es el impacto económico, cuál es el costo, cuáles son las consecuencias en términos de invalidez. Déjenme decirles que en un estudio que hicimos de costo, el costo social de una sola defunción en accidente de tráfico es de más de 1 millón de pesos. Entonces, si hiciéramos una intervención de 9 millones y aún nos ahorráramos 10 defunciones, ya habríamos ganado en términos de costo social. Bueno, por supuesto que hay algunas consideraciones de interés. El tema es de mucha trascendencia social, hay que mover mucho, hay que motivar a la población. Básicamente hay que destacar las lesiones que producen discapacidad o muerte en uno o varios grupos de edad. Por ejemplo, la asfixia por inmersión es un tema muy importante en el caso de los niños en su hogar. El tema de los quemados, de los intoxicados, de los trabajadores lesionados, etcétera, hay que distinguirlos desde ese punto de vista, es muy importante. Hay que tomar también en cuenta las lesiones desde la perspectiva de lo que le representa para los hospitales los lesionados. Y también hay que hablar en términos del costo social y del impacto de atención y de impacto social que las lesiones tienen en términos de costo. Generalmente lo que mueve a los legisladores es que les digan que se está gastando tanto. Un estudio que hicimos en el hospital de pediatría con niños quemados por sosa cáustica en el esófago mostraba una cantidad exorbitante de recursos que se estaban destinando para la atención de estos niños, por ejemplo. Siempre que vamos a hacer una campaña de prevención, vale la pena hacer una revisión, cuando menos de internet,
sobre cuáles han sido las intervenciones exitosas en el mundo. Y aquí tenemos alguna lista pequeña, porque puede ser más grande, ¿no? O sea, en eventos de tráfico, que es donde se ha hecho mucho trabajo, los límites de velocidad, la limitación del consumo de alcohol, principalmente para los conductores, pero tendríamos que incluir también a los peatones, es importante, el uso de cinturón de seguridad o de asientos para niños, el uso de cascos para ciclistas y motociclistas y la separación de usuarios en la vía pública son intervenciones, además de otras, que han mostrado su éxito en la prevención de accidentes, de lesiones en accidentes de tráfico. Por supuesto, la asfixia por inmersión es un tema muy delicado. En algunos países donde las albercas caseras son frecuentes, están obligados a acercar la alberca con una cerca con ciertas especificaciones. Australia lo hace, y se han mencionado los cursos de natación como acción preventiva. Son importantes, por supuesto, pero no son vacunas, Nadar no significa que estoy vacunado contra la asfixia por inmersión. En términos de intoxicaciones, de mucho éxito han sido los empaques resistentes a los niños, y probablemente desde el punto de vista de las quemaduras, la intervención más exitosa ha sido la instalación de alarmas detectores de humo. Levanten la mano los que tengan en su casa detectores de humo. De estos 5 votos, 3 no cuentan porque son la misma casa, 2 no cuentan. Realmente es una intervención muy económica poner, y le permite a la familia darse cuenta que algo se está incendiando y tener la opción no de combatirlo, sino de salir corriendo en el peor de los casos. Finalmente, hay que asociarse con organizaciones interesadas en prevenir lesiones, ¿no? Por supuesto, están las instituciones oficiales como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Habilidad, CEPAG, IMSS, que de pronto se me hace muy tibio, pero que tiene un trabajo muy importante en los centros de trabajo, eso sí, y CONAPRA, que es el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes. Hay que tomar muy en cuenta las ONGs. Son visiones críticas, seguramente a los funcionarios les caen muy mal porque son muy exigentes, pero son visiones diferentes, son visiones importantes, y generalmente tienen la visión de la población y no de los funcionarios, que aunque no lo crean, son visiones muy diferentes. Y por supuesto, organismos internacionales. La OMS desde hace poco más de 10 años ha tenido mucho interés en el tema de los accidentes, empezó trabajando fuerte con el tema de los accidentes de tráfico, actualmente le está dando impulso a la prevención de la asfixia por inmersión, y hay organizaciones internacionales, ONGs como Road Traffic Injury Research Network, que apoyan conferencias, apoyan investigaciones con recursos pequeños. Ellos van y buscan dinero en organizaciones internacionales que dan grandes cantidades, y ellos se encargan de distribuir el dinero para trabajos menos grandes. Finalmente, habría que preguntarse qué otros actores están trabajando en la prevención. Y bueno, de una u otra manera, pues el IMSS está trabajando en prevención, principalmente en centros de trabajo. La Secretaría de Trabajo, por supuesto, trabaja en prevención laboral, y la Cruz Roja, por supuesto, también aquí podemos incluir Secretaría de Habilidad, etcétera. Con todos estos, este trabajo hay que hacerlo desde el momento en que decidimos que hay que hacer una intervención preventiva. Y finalmente, buscar qué opciones de apoyo existen en la comunidad. Y desde este punto de vista es qué interés tienen los tomadores de decisiones. A final de cuentas, esto tiene que ser financiado, tiene que ser impulsado por entidades gubernamentales. Entonces, hay interés de los tomadores de decisiones para prevenir las lesiones. Dentro de una empresa, el gerente, el dueño de la empresa, está interesado en prevenir lesiones. Eso ayuda mucho al programa. Una vez que hemos definido la magnitud del problema, es decir, hemos hecho una revisión de las necesidades, entonces
Vamos a definir cuáles son las estrategias de intervención. Se reconocen básicamente 3 tipos de estrategias. La primera es la educación. En términos de salud pública, la educación, para la salud, la educación, es uno de los más mencionados. Algunos piensan que todo lo pueden resolver con educación. Cuando hablan de accidentes de tráfico, lo primero que dicen es que falta educación vial. Bueno, la educación incluye materiales impresos, carteles, folletos, revistas y libros, medios de comunicación, principalmente la radio, la televisión. Uno de los motivos que empezamos tantito tarde es que afuera estaban los de Canal 44 y una reportera de Notisistema que me tenía secuestrado. Y por supuesto, algo que está ocurriendo actualmente son las redes sociales. Las redes sociales sería importante que las impulsáramos, aunque tengamos cuidado con las redes sociales, porque así como se transmiten cosas muy interesantes, se transmiten noticias falsas. Y por supuesto, algo muy importante es la interacción personal. Ponencias, talleres, también los promotores de visitas domiciliarias. En algunos países los promotores o alguna enfermera comunitaria visita los hogares de uno en uno y hace una plática con los padres de familia, hacen evaluaciones de la vivienda, etcétera. El problema y la ventaja es que la educación es la estrategia más utilizada, ¿de acuerdo? Pero sus resultados son muy contradictorios. Una revisión que hizo un investigador, una revisión de la literatura, revisando intervenciones educativas para prevenir accidentes de tráfico, encontró que, no me acuerdo cuántos, pero cerca de 10 trabajos realizados, ninguno había encontrado resultados efectivos en la prevención. O sea, ninguno había disminuido el número de lesiones y además son muy difíciles de medir. Entonces sí son importantes, siempre nos van a escuchar en salud pública hablar de la educación, pero no puede basarse un programa preventivo solo en educación. Su éxito depende de muchos factores, ¿no? La comunidad debe estar involucrada. Debe haber una participación política importante. Por supuesto, las condiciones económicas también deben ser tomadas en cuenta y se deben formar coaliciones comunitarias. Y algo muy importante, cuando ponemos una vacuna para prevenir el sarampión, por ejemplo, ponemos las vacunas y los refuerzos y nos olvidamos ya del sarampión en ese niño. En términos de educación no podemos hacerlo. La intervención debe ser constante, una continuidad en la intervención. Las intervenciones educativas son más exitosas cuando se combinan con otras intervenciones. Me estoy deteniendo un poquito en esto por algo que voy a comentar más adelante en términos de cómo se están evaluando los proyectos de prevención aquí en Jalisco y en general en México. Otra estrategia de intervención es la legislativa. Nuestros diputados tienen una agilidad sorprendente para generar leyes que se supone que tienen un objetivo y no siempre ocurre eso. Pero la legislación que le corresponde a los diputados, a los senadores, en Jalisco específicamente a los diputados, bueno, es necesario que informemos a los legisladores. Generalmente los legisladores no son expertos en prevención de nada. Por ahí de pronto llega un médico que se asume conocedor y lo nombran el presidente de la Comisión de Salud y pues dependiendo su formación estará enterado en el tema. Generalmente los legisladores que acaban interesados en el tema de la prevención de lesiones es porque algún hijo o un familiar cercano tuvo un accidente y le echan ganas a ese tema, ¿no? Pero hay que trabajar con ellos, hay que convencerlos, hay que informarlos. Hay que presentar datos convincentes. Si ustedes llegan con un tema de que es necesario hacer una campaña para prevenir accidentes de motociclistas, entonces el diputado va a decir, ¿y? O sea, ¿qué me dices de eso, no? ¿Cuál es la magnitud? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué tendencias tienen? Y probablemente una de las cosas más convincentes es ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le cuesta al Estado? Hay que identificar a un legislador que quiera apoyar el proyecto de ley
Y la labor de ese legislador es convencer, hacerle de cabildero de sus compañeros legisladores. En ocasiones en eso hay muchas negociaciones debajo de la mesa, al oscurito, en donde tú me apoyas, yo te voy a apoyar en eso, pero tú me apoyas en esto, hijo. Entonces toda esa negociación tienen que hacerlo. Por supuesto, se pueden hacer cabildeo. Las organizaciones, las ONGs forzan de alguna manera el cabildeo, hablan a través de su organización, ya no como individuos, sino como grupos, y debería existir alguna forma de presión social de la comunidad. Y aquí es muy importante la participación de los medios de comunicación. En el momento en que el tema aparece en los medios de comunicación, los legisladores empiezan a decir, creo que hay que atenderlo. Pero si no hay un apoyo social de la comunidad, simplemente la comunidad no lo percibe como problema. Si no, tomen como ejemplo lo que está pasando con el apoyo del dinero a las campañas, ¿no? Era intocable y después de una presión social a través de medios de comunicación, dijeron, se me ocurrió una idea, hay que dar dinero, ¿qué les parece, no? Entonces, es muy importante la presión social. De otra manera, no hay movimiento. Intervenciones exitosas, por supuesto, han sido el uso de cinturón de seguridad. Y eso está en la ley. Está el uso, la prohibición de conducir en estado de ebriedad. Eso está en la ley. Y la instalación de equipos de seguridad en edificios también debería estar en la ley. Su éxito, sin embargo, depende del cumplimiento. Déjenme decirles que Jalisco fue uno de los primeros estados en el mundo que puso en la ley el uso obligatorio de casco. Yo estaba ya por preparatoria cuando salió una ley que obligaba el uso de casco. Y poco después también, a medida que salieron los cinturones, puso una ley que decía que los conductores y los ocupantes deberían usar cinturón de seguridad. Y era letra muerta. No apareció nada hasta que no exigieron que en verdad se hiciera. Y la obligación de usar cinturón de seguridad, pues la vivimos hace apenas, yo había llegado en 93 del doctorado, que fue, lo tengo presente, porque me dijeron, ¿y usted sí lo usa? No, pues es que allá teníamos que usarlo a fuerzas. Y no, pregúntenle a Noé. Y aquí cuando llegamos fue cuando dijeron, hay que usarlo a fuerza y va a haber multas, y como que muchos no se las creyeron. Bueno, su éxito depende del cumplimiento. Ley escrita que no se obliga a cumplir es ley muerta. El siguiente es la tecnología, es decir, los cambios ambientales. Los niños no se ahogan en el aljibe cuando el aljibe está tapado y con un candado que los niños no abren. No importa que esté lleno de agua o vacío. Mientras el aljibe esté cerrado, no hay problema. Si tienen un aljibe que se puede abrir y cerrar sin restricción, eso sería. Los detectores de humo están no tengo que andar oliendo la casa todo el día, ¿no? Basta con que empiece a sonar la alarma para saber que hay humo y o bien que alguien está quemando tortillas, o bien que tiene que salir corriendo porque lo que está quemando es la casa, ¿no? El problema aquí es desarrollar y producir y luego venderlo. Por ejemplo, hemos encontrado que uno de los principales problemas en que los niños se ahogan en su casa es que en el aljibe, es que la gente tiene que abrir el aljibe para sacar agua. Seguramente si ustedes piensan en los aljibes de su casa, resulta que no lo abren porque tiene una motobomba. Entonces cuando no hay agua en la calle, la motobomba sube o el hidro sube el agua. Pero si no tiene una bomba y no hay agua en la calle, entonces tienen que abrir, cerrar, y luego como son muy pesadas, pues al final lo dejo abierto y como no ocurre nada, pues la dejo abierto, y cuando ocurre algo es porque el niño está adentro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal una bomba manual económica que no sea tan cara, que a través de un agujerito pase y como sifón le saco el agua, ¿no? O sea, si ustedes entran a internet van a encontrar modelos manuales que se pueden utilizar. ¿Por qué no son populares? Porque falta la parte del mercadeo. O sea, nadie ha encontrado que sea productivo vender esos recursos. Básicamente consiste en diseñar artículos que prevengan pasivamente los accidentes. Por ejemplo, los gobernadores de velocidad en los vehículos,
Aquí en Jalisco les puedo decir que hubo una época que hubo muchos atropellados, y entonces los legisladores rápidamente sacaron una ley que decía que los autobuses deberían tener un control de velocidad. Desde entonces hubo una disminución a más del 50% del número de atropellados, simplemente cuando los autobuses tenían control de velocidad. Tapas resistentes a los niños para prevenir las intoxicaciones, bolsas de aire para los vehículos de motor, todos esos han mostrado, son cambios tecnológicos que han mostrado utilidades y una lista muy grande, ¿no? El problema aquí es que su implementación implica un costo que muchos no pueden pagar. Probablemente el vehículo automotor más seguro en el mundo es uno que se produce en el norte de Europa y se llama, ¿cómo se llama? Seat no, el otro. No. La otra marca esa que venden ahí cara. Bueno, ¿cuál? No, Alfa, yo quisiera un Alfa Romeo también, pero no es seguro. Volvo, gracias Laura. Volvo es el vehículo más seguro en el mundo. Tiene cualquier accidente que sufre un Volvo, la empresa manda en cierta distancia, ¿no? Manda a estudiar qué ocurrió y entonces han hecho un vehículo realmente seguro. Por supuesto que yo quisiera tener un Volvo, ¿no? No tengo el 1,5 millones para comprármelo. Es decir, estas cosas tienen un costo y muchos no los pueden pagar. Y entonces hay un determinante social muy importante en el uso de vehículos económicos de muy baja tecnología, con muy pocas acciones preventivas. Ha sido, por ejemplo, una de las críticas que se le han hecho a los vehículos producidos en China. Ok. Bueno, ya decidimos cuál era mi estrategia. Voy a hacer una estrategia educativa con cambios legislativos, alguna propuesta de modificaciones. Bueno, lo primero es que tenemos que definir una meta. Y la meta, el problema de la meta es que la meta la podemos definir de dos maneras. Una manera muy concreta, una manera muy amplia. Si lo definimos concreto está mejor, pero el problema de las metas concretas muy medibles es que son muy restrictivas. Que no tiene las metas generales. El problema de las metas generales es que son tan amplias que pues casi cualquier cosa cumple la meta, ¿no? Bueno, cualquiera de las dos hay que decir qué es lo que queremos, cuál es nuestra meta y luego escribir los objetivos. Desde el punto de vista de la prevención de las lesiones, de las intervenciones comunitarias, bueno, los objetivos tienen que ser muy específicos, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables. Aquí me faltó una, tienen que ser realistas y hay que definir en cuánto tiempo se van a alcanzar. Estos objetivos, ojo, no se expresan en términos de frecuencia de lesionados. El objetivo no puede ser disminuir, o sea, evitar 20 muertas en accidentes de tráfico. Lo que tenemos que, porque generalmente no los podríamos medir tan fácil. Aquí en estos objetivos son los términos o resultados intermedios, ¿no? Impartir tantas conferencias, repartir tantos folletos, entregar tantos libros, desarrollar tantos talleres, visitar tantas escuelas, etcétera. Simplemente se refiere a resultados intermedios o cumplimiento de indicadores. Después tenemos que describir las acciones a desarrollar. Es importante que para cada objetivo se definan una o varias acciones orientadas a su cumplimiento. Esto es muy importante. De otra manera dejaríamos objetivos sin cumplir. Siguiente sería definir un cronograma. El cronograma nos dice en cuánto tiempo lo tenemos que hacer y además es una de las cosas más importantes para evaluar cuantitativamente cómo se va desarrollando un programa. Si no, lo demás queda en buenas intenciones. Luego viene la implementación. Ya lo planeamos, ya lo justificamos, ya dijimos lo que vamos a hacer. Bueno, hay que implementarlo. Y siempre en términos de lesiones, en términos de accidentes, debe de tomar el liderazgo una agencia. En el caso de México, generalmente una agencia gubernamental, pero no siempre. Hay organizaciones, universidades en el mundo o ONGs que han tomado ese liderazgo. La agencia tiene la responsabilidad
y asume el liderazgo del programa de prevención de lesiones. O sea, lo toma como parte de su razón de ser, de su existencia. Involucrar a los diferentes autores va a ser su responsabilidad. Pero no se trata de decir que el CEPAJ, por ejemplo, en el caso de Jalisco, va a ser el líder. Tiene que haber un líder, tiene que haber alguien que coordine las acciones, que sea el representante de la agencia líder, pero que va a tomar la responsabilidad de echarse a cuestas el trabajo y desarrollarlo. Es el responsable de planificar las metas y los objetivos del proyecto y que se cumplan. Y es el que planea, conduce reuniones, sirve como un puente de comunicación y motivación. Y esto es muy importante, fíjese, sirve como puente de comunicación y motivación entre los participantes. Es decir, es alguien activo en el programa, no es alguien que dice, es que el director es él y él encargó a la chichincle, al pasante de medicina que haga la reunión. No, él tendría que estar en las reuniones, jalar gente, porque generalmente es el que tiene los contactos y el potencial para ponerle manita de puerco a otros actores que quieren aparecer en la foto, pero no quieren moverse tanto, ¿no? Porque luego no salen en la foto. Y por supuesto necesitan miembros entusiastas y comprometidos con el proyecto. Son vitales para el proyecto. El líder solo va a ser muy poquito, aunque tenga todos los recursos del Estado. Y ellos participan en distribuir información, conducen las actividades a desarrollar. Ok, quiero que mantengan esos que hemos visto ahorita, porque luego seguiría la evaluación. Y la evaluación es muy breve, es muy corta, simplemente van a ser 2 puntos. Por eso les dije que si hubiera nada más dedicado esto a la evaluación, hace rato que hubiéramos terminado. Hay que hacer una evaluación de los resultados. ¿Lo que se está haciendo marca una diferencia? ¿Lo que se está haciendo marca una diferencia? Es decir, hay menos muertes, hay menos lesionados. Estamos interesados en dejar claro cuál es el objetivo del programa, cuál es la población de interés, cuál es el resultado de interés del programa. ¿El programa tiene un impacto? O sea, ¿cuál es el impacto que tiene el programa en la sociedad? ¿Y el programa realmente está disminuyendo el número de funciones y de hospitalizaciones? Si no está logrando eso, nomás estamos gastando tiempo y dinero. El otro es, bueno, hay que hacer evaluación en proceso. ¿Se está haciendo lo que se dijo que se haría? Es decir, de acuerdo con nuestro cronograma, de acuerdo con nuestras actividades, ¿la estamos cumpliendo? En estos términos, el programa se implementó de la manera en que se planeó. ¿Se estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer, para empezar? ¿Quiénes han sido los beneficiarios con el programa, no? ¿Quiénes han sido los beneficiarios? ¿De qué manera se ha beneficiado la población blanco? Cuando digo la población blanco, me refiero al grupo de población al que está dirigido el programa para disminuir el número de lesiones. ¿Y qué problemas se han encontrado y cómo fueron atendidos? Bueno, si nos fijamos en estas 2 transparencias, en estas 2, la evaluación de los resultados, lo que se está haciendo marca la diferencia, primero, y el segundo, se está evaluando el proceso. Yo les voy a enseñar nada más 2 transparencias de lo que está ocurriendo en Jalisco y que son muy ilustrativas de lo que está pasando en términos de prevención de accidentes en Jalisco en particular, no sé si en el resto de México. La primera es el número de defunciones en eventos de tráfico en la zona metropolitana y en el resto del estado. Le llaman el interior, no sé por qué llaman interior. O sea que vivimos en el exterior del estado nosotros. ¿De acuerdo? Estos son los datos que surgen del Servicio Médico Forense para 2014, 2015, 2016, para cada mes, pero aquí tenemos el total. Si ustedes se fijan en estos números, por supuesto que hay variaciones. En 14 había 577 defunciones en la zona metropolitana, ¿de acuerdo? Para 2015 baja y seguramente aplaudieron mucho, pero para 2016 subió.
Esas variaciones las encontramos en cualquier estadística, y quienes no tienen conocimiento de cómo se presentan los fenómenos sociales dentro de la salud, podrían decir que ya ven lo que hicimos de 2014 a 2015, la bajamos. Siempre va a haber variaciones, pero los números no son significativos en términos de cambio. Es decir, no ha habido cambio en el número de funciones en accidentes de tráfico de vehículos de motor en la zona metropolitana, ¿no? O sea, ¿evaluamos el programa? No hemos hecho un cambio en estos 3 años. Y si nos vamos al resto del estado, es alarmante. En 2014 había 674 defunciones, no están incluida la zona metropolitana, no están incluidos estos 4 municipios. Para 2015 aumentó a 683, para 2016 subió a 757, casi 100 defunciones más que en 2014. Si están haciendo algo en la zona metropolitana, eso no se está traduciendo al resto del estado. Bueno, el programa de prevención de accidentes de tráfico ha sido así como el buque insignia, la estrellita. Ha recibido recursos estatales, nacionales, internacionales. Estamos a partir del sexenio anterior, a principios del sexenio, Bloomberg, un millonario del mundo, dio una cantidad de dinero para que México y Vietnam hicieran intervenciones de prevención de accidentes. El Estado mexicano le puso otra cantidad, o sea, recursos habidos, se distribuyeron. Jalisco fue uno de los que recibió recursos, porque Jalisco, dirán que están mal, pero no estamos tan mal como otros estados. Recibió recursos. Pero el gran problema es que durante el sexenio anterior solo se atendieron accidentes de tráfico. Todas las acciones de prevención estaban accidentes de tráfico. Los primeros 3 o 2 años de este sexenio siguieron siendo el tema. Hace 2 años, hace 1 año se concretó el tomar otros intereses, y uno de esos intereses fue la asfixia por inmersión. Y estas son los ahogamientos, la asfixia por inmersión en la zona metropolitana de Guadalajara. Estos datos que están acá los tomé del observatorio del estado de Jalisco, del observatorio de lesiones, y estos también. No estaban los datos para todo el estado, pero me tomé la precaución de sumarlos de Guadalajara, Tonalá, Zapopan y Tlaquepaque para ver qué estaba ocurriendo en la zona metropolitana. Y de este cuadro yo saco 2 conclusiones. En primer lugar, no se está haciendo una vigilancia continua de los accidentes, porque lo único que nos están presentando son defunciones en los municipios hasta 2014. Y lo que están haciendo es tomando las estadísticas de la base de datos de ¿cómo se llama?, de la Secretaría de Salud. Es decir, no están buscando en CEMEFO, por ejemplo, cuántas defunciones hay por asfixia por inmersión. Están tomando datos que están en 2014 y van a aparecer los de 2015 cuando nosotros estemos en 2018, porque las estadísticas tienen 3 años de retraso. Entonces, primera conclusión, no hay vigilancia activa en el caso de asfixia por inmersión, que es uno de los principales problemas, sobre todo en niños, porque es la primera causa de muerte en el hogar. Segundo, por supuesto que hay muchas variaciones, pero si nos fijamos en el total de la zona metropolitana, de 2010 es 0.57 en 100,000 habitantes, en 2011 subió, en 2012 baja tantito, pero se mantiene el mismo nivel, y en 2013 sube y mucho. Para 2014 hay una disminución casi del 50%. No sabemos qué ocurrió aquí, pero igual lo que hice el comentario hace rato, ¿no? La evaluación de los proyectos no está de un año a otro, está en tendencia, y en este tiempo la asfixia por inmersión no ha tenido ningún cambio. Cuando uno revisa los informes, me hicieron llegar un informe de evaluación, no se centran en las estrellitas, pero no nos dice nada del proceso de evaluación. Yo no veo que CEPAC tenga una acción activa. Cuando fuimos invitados de la Universidad de Guadalajara por
por la presidenta del tema de salud, por la diputada que se encarga de eso. La Universidad de Guadalajara fue a todas las sesiones, los de materno infantil estuvieron ahí, cuando hablaron de lesiones yo estuve ahí, cuando hablaron de pediatría, pero cuando hablaron de lesiones, el secretario técnico de la CEPAG no fue. Es decir, ¿qué acción tiene? ¿De qué manera él, que debería ser el líder, está actuando en función de su trabajo, ¿no? Entonces me parece que a la evaluación le iría muy mal dentro del Estado. Así que con esto termino, no sé si haya preguntas. Sí. ¿Así? Vamos a dar un espacio para preguntas o comentarios, si los hubiese. ¿Se animan? Gracias, doctor. Felicidades, doctor Celis. Creo que esta es una radiografía realmente de una situación que se vive, yo creo que en muchos temas, y que justamente creo que, no porque esté representando a la sociedad civil, pero creo que la sociedad civil junto con la academia somos ese motor que tenemos que mover como este evento, ¿no? Por ejemplo, de los terremotos. Felicitarlo, y yo creo que tenemos que meternos muchísimo más a revisar estas cifras que, como usted bien menciona, no tienen no nos están diciendo nada, simplemente, más bien nos estarían diciendo que no se está haciendo nada. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Doctor, a mí me gustaría saber qué se está haciendo en el COX con respecto a cuestiones para evitar accidentes, porque me llama mucho la atención cuando uno sale a la calle, los estudiantes pasan dormidos, no respetan los señales y va uno conduciendo, incluso aquí en el estacionamiento, los automovilistas entran como si anduvieran en la calle, ¿no? A una velocidad que hasta patinan y avientan piedras, y no hay nada, no sé, digo, si se está haciendo algo o podemos colaborar para hacer algo. Si hubiera alguna otra pregunta para juntarlas, si hubiera respuesta, ¿sí? ¿Quieres responder de uno en uno? Sí, es un tema, bueno, en primer lugar, en términos de prevención dentro del CUCS, hay una unidad de protección civil que se encarga de estar vigilando esta parte. Ahí se han reportado algunos accidentes. Alguna vez en odontología hubo alguien que se dio una fuerte descarga. Por supuesto, hace falta darle mantenimiento a algunos equipos. Afortunadamente no ha habido muchas lesiones. De eso sí, de alguna manera, ¿no? Sí, hay muy poca respeto a la educación vial, que seguramente todos la tenemos de alguna manera, pero no es buena la observación, no hemos hecho nada en particular en términos de prevención. Ha habido más preocupación en términos de los asaltos que se dan alrededor, no tanto. Y habría que planteárselo a Laura esa reflexión y a ver si nos ayuda con eso, ¿no? Elizabeth. Doctor, independientemente de si están o no calibradas las cámaras para emitir multas, ¿cuál es su opinión en cuanto al impacto favorable que han tenido para disminuir la tendencia en mortalidad? Y en segundo, dentro de la revisión que a lo mejor se pudiera hacer en el sentido mundial, si conoce algún programa que haya tenido un impacto positivo independientemente del tipo de lesión, y como cuáles serían esas características que han logrado disminuir la incidencia. Primero, el impacto. Yo tuve la oportunidad de revisar los primeros 3 años a partir de que se estableció la fotoinfracción, y hubo una disminución de 30% en número de muertos, de la tasa de mortalidad en el periférico. Y eso sí lo estuvimos documentando, localizamos los puntos de mayor cantidad de lesiones. Esa es la experiencia que tenemos. Definitivamente cuando dijeron que lo iban a suspender, a mí no me gustó la idea, y cuando dijeron que lo volvían a poner,
me volvió a gustar la idea. Y hay el tema de la discusión que es una discusión de la sociedad civil también, es a dónde se van esos recursos. Y este tipo de intervenciones no deberían ser programas que financien el déficit fiscal del Estado, sino esos recursos deberían ir destinados específicamente a fortalecer. Si lo que se recauda en multas se asigna a comprar nuevas cámaras, bien. Se asigna a mejorar la vialidad, bien. Se asigna a separar a los usuarios, que es una de las intervenciones más exitosas, también. Entonces, mi opinión es que debería seguir, y es más, las infracciones deberían ser más fuertes. La canasta, alguien decía, es que afecta a la economía familiar. Yo no sé cuántas multas tenga la canasta básica de la población, no, pero creo que ninguna. O sea, es que tengo derecho a pagar 3 multas baratas. No. O sea, no tienes ningún derecho a pagar ninguna multa. No lo deberías hacer, punto. Segundo, intervenciones exitosas. Bueno, en primer lugar, en términos de, en esta experiencia de Bloomberg apoyando a Vietnam y a México, Vietnam tuvo una idea diferente a México. Vietnam es un país del sureste asiático. Los países del sureste asiático hacen un uso masivo de motocicletas. 70% de la población se transporta en motocicleta y nadie usaba casco, y a partir de este apoyo económico Vietnam puso como obligatorio el uso de casco, y entonces en el transcurso de menos de un año el 99.9% de los usuarios de motocicletas usan casco. Y eso se traduce en lesiones menos graves. No quiere decir que si alguien se cae con casco ya la hizo, ya se levanta y se quita el polvo, no. En la motocicleta uno lleva como carrocería lo que trae puesto, ¿no? Por supuesto, la cabeza es la parte que provoca mayor daño, pero una contusión profunda de tórax igual nos mata, ¿no? Por ejemplo, el casco. Cinturón de seguridad, está demostrado en todo el mundo que el cinturón de seguridad no elimina el accidente. Hay que distinguir entre accidente y lesión. El accidente sigue presentándose igual, pero la lesión es diferente. El hecho de que uno se mantenga dentro del vehículo en una volcadura quiere decir que ya se salvó casi. Quien conozca a Rosalba Espino puede platicar con ella, y que su hijo chocó, el carro dio un giro, cayó, y los 2 muchachos que iban pues salieron jaloneados pero vivos, ¿no? En otras condiciones fallecen. Siguiente, en términos de vehículos de motor, la separación de peatones y vehículos de alto, automóviles, es importante, y el respeto al ciclista en su carril también es muy importante. Entre ciclistas puede caerse uno y lastimarse serio, pero no es la misma velocidad con la que una bicicleta impacta a un peatón o a otra bicicleta que un vehículo que va a una velocidad moderada, 60 kilómetros, el impacto provoca daño a una cierta velocidad, olvídense de 80 a 120. En otros ámbitos, en Estados Unidos, en California particularmente, se documentó que cuando se hizo obligatorio el uso de envases resistentes a los niños, esos que hasta a uno le cuesta trabajo abrir, ¿no? Hay que hundir la tapa, darle la vuelta y uno se anda peleando con el envase. Bueno, a los niños cuesta más trabajo. Las lesiones por intoxicación cayeron drásticamente, y nosotros seguimos vendiendo sosa cáustica a granel en envases de leche en los tianguis. O sea, y además sosa cáustica que es blanca en un envase de leche, por favor. También nos gusta vender petróleo en envases de Coca-Cola, ¿no? O sea, para que apantalle más. ¿Qué más? La asfixia por inmersión en Australia, inclusive las albercas caseras deben tener una cerca que circule toda la alberca, es decir, no se vale poner una alberca que tenga 3, porque ahí termina el tren. Hay que darle toda la vuelta. Eso ha impedido que los niños fallezcan. Por supuesto que hay, y mucho se ha hecho en términos de los vehículos. Los vehículos en los 50s se parecían al vehículo de Batman, ¿no? ¿Se acuerdan de Batman? El ta. Sí, con bordes muy vértices muy filosos, para decir algo, ¿no? Nuestros vehículos actualmente son redondeados. Tiene una explicación en la aerodinámica,
pero también tiene una mejoría en cuanto a las lesiones, ¿no? Cuando uno lo golpea a esos vehículos de los 50, fractura completamente. Cuando lo golpea uno de los nuevos, tiene oportunidad de resbalarse. Y de todos modos va a estar golpeado, pero la lesión no es tan grave. Por ejemplo, han sido intervenciones, y hay una lista muy grande de intervenciones que han sido exitosas. Cuando uno hace una intervención, uno debería revisar esa lista. No quiere decir que esa lista resuelva todos nuestros problemas o atienda todos nuestros problemas de accidentes, pero hay propuestas muy interesantes que debemos estar siguiendo. Sí, yo quisiera preguntarte algo sobre los motociclistas. A raíz de la entrega rápida de un montón de alimentos y de refacciones y de medicamentos, se han incrementado mucho las motos. Y las motos en nuestra ciudad pues se caracterizan por no ir en un carril de un vehículo, sino van moviéndose. No sé si sabes cómo andan ahorita los accidentes, pero yo diario en noticias veo al menos un accidentado en motos, y sé que están saturando los servicios de traumatología de los hospitales, sobre todo en el IMSS. Sé que están retrasando la cirugía programada por estar entrando a como emergencias en los servicios. No sé si tengas alguna información. Mira, actualmente no tengo información. Yo dejé de recibir datos con el cambio de la administración. Ya no me permitieron seguir en la administración anterior. Los 6 años estuvimos trabajando. Yo lo que te puedo decir son 2 o 3 cosas. Primero, el número de motocicletas evidentemente se ha incrementado, y esto es una percepción general. Simplemente vean los estacionamientos. Yo me acuerdo mucho del estacionamiento de bicicletas y motocicletas del centro médico, y hace 10 años había 1 o 2 motocicletas. Ahorita todos los corredores para entrar al hospital están con motocicletas, y en el futuro próximo seguramente va a haber más. Vean aquí la universidad, allá en psicología, a la entrada de psicología hay una cantidad de motocicletas. La motocicleta tiene muchas ventajas como medio de transporte. Es económica, o sea, con 22,000 pesos compra una motocicleta nueva que tiene un nivel de velocidad que les permite circular rápidamente por la ciudad. Segundo, es económica en cuanto al mantenimiento. 1 litro de gasolina les da 30 kilómetros, no sé cuántos. Es, ¿cómo se llama? Es muy ágil. No tiene problemas con los estacionamientos de tráfico. Más, uno debe tener cuidado con un embotellamiento. Primero dejar pasar las motocicletas y luego moverse uno. Si es que uno no puede. Es decir, tiene ventajas. El único problema es que cuando llueve te mojas, pero bueno, pues no es diario, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo con las motos? Primero, las motos representaban hace 4 años el 5% de los vehículos motorizados en la zona metropolitana, pero representaban el 20% de los lesionados. 20% de los lesionados iban en una motocicleta, cuando solo era el 5% de los vehículos. Entonces, lo que me estás diciendo es la consecuencia de el riesgo de una motocicleta está arriba de sufrir una lesión en una motocicleta, está arriba de 100 veces el riesgo de sufrirla como peatón. Es decir, mucho. ¿Qué ocurre con nuestra ciudad? Lo que ocurre es que todavía eran poca cantidad de lesiones. Quienes llegamos a esas conclusiones es porque analizamos el fenómeno desde el punto de vista de la epidemiología, calculamos tasas, comparamos. Pero desde el punto de vista del legislador decía, pues es que nomás son 20, hay 500 accidentes de motores, hay que atender los autos y no las motos. Pero la verdad es que el problema va a seguir siguiendo. ¿Qué ocurre con los motociclistas en este momento? Estoy convencido que ellos creen que la línea blanca es el carril de las motocicletas, porque por ahí rebasan, entre 2 vehículos, uno va en el periférico y de pronto pasan las motocicletas de un lado, y luego además, como son muy ágiles, pasan y se curvan luego y uno con el Jesús en la boca, ¿no?
Ese tipo de cosas no se han logrado normar. Y luego le ponen a las motocicletas el chaleco con el número de placas, pero solo las de cilindrado pequeño, para evitar el tema de las violencias. Lo que ocurrió en Colombia, que fue la que impulsó eso, es que eso no detuvo la violencia en Colombia, simplemente es una exigencia extra que no tiene ningún resultado. Es decir, la intervención legislativa no está siendo evaluada, no está siendo supervisada, y entonces estamos acumulando, cuando lo que tuvieron que haber dicho es: señores, la motocicleta no tiene que circular por un carril, y prohibir que una motocicleta rebase a través de la línea o entre dos vehículos, ¿no? Y muchas de las lesiones son simplemente porque me hago tantito a la derecha o a la izquierda, testeré una motocicleta y se va a ir al suelo. Entonces hay mucha negligencia legislativa desde ese punto de vista. Punto. Así es. Excelente. Dos últimas preguntas. Bien, me gustaría preguntarle, doctor, ¿qué se ha hecho a raíz de que se ha implementado una campaña que propicia el uso de la bicicleta con pagos bien establecidos, en donde se hace uso de la bicicleta y se lleva a otra estación, etcétera, etcétera? ¿Se ha monitoreado si estas bicicletas han tenido percances? ¿Qué tipo de percances y en qué zonas se han establecido, para saber si esto ha favorecido la movilidad o al final de cuentas ha estado perjudicando la movilidad en bicicleta dentro de las personas que la utilizan? Ni idea. Es decir, no sé si alguien lo ha estado estudiando, yo no he estado estudiando eso. El uso de la bicicleta es conveniente desde el punto de vista de la movilidad. Yo soy usuario de mi bici, y les puedo decir que yo de aquí a la universidad llego más rápido en bicicleta que en el carro. O sea, desde el punto de vista de la movilidad es ágil. Desde el punto de vista de los riesgos, por supuesto, uno como ciclista, si lo avientan a uno, va a ser lesionado con mayor facilidad que si uno va en el vehículo. Establecieron rutas que de alguna manera se respetan, no siempre, de ciclistas. Lo que hace falta sería disponer de un sistema de casco que pueda uno utilizar en la bicicleta. Por supuesto, el casco no va a estar ahí anclado con un cable. Hay un sistema de casco, hay una innovación en donde es un casco de papel. Entonces, así como estos faroles de Navidad, ¿se acuerdan que le hacen así y se abren? Igual hay un casco que uno lo abre y se lo puede poner, pero el papel es tan denso y tan cerca una hoja de otro que o sea, ese podría ser un casco que uno lo podría comprar por unos pocos pesos, ¿cómo se llama? En la misma estación de bicicletas. No se ha implementado. Lo único que dicen ahí es que uno debería usar casco, pero pues uno no trae el casco colgado del cinturón, ¿no? Cuando utiliza la bicicleta. No, es una buena pregunta, pero no sé qué esté ocurriendo por ahí, ¿no? Eso debería ser unas labores del observatorio, de estar vigilando esa parte. Es un comentario personal. En la primera imagen que nos pusieron, en el retrovisor se veía un vehículo accidentado. Y me recordó, no ayer ni antier, y hace tiempecito, que había un anuncio en el que relacionaba el alcoholismo, la muerte, pero se sentía fuerte, que decía una frase del alcohol, pero decía, y ni siquiera lo probó, ¿verdad? Entonces yo recordé en esa imagen, ¿no?, cuántos accidentes relacionamos con alcoholismo. Yo creo que si ponemos en un lado los que son por fallas mecánicas y en otro lado por imprudencias, pues las imprudencias ganan, ¿verdad? El alcohol gana. Yo decía, ¿por qué no hacer de vez en cuando un anuncio, un spot, obligar a las televisoras que cada quien participara poniendo un anuncio diario de un ejemplo para prevención precisamente? La gente no sabe usar la direccional,
Yo creo que el día que les vendan un carro o lo compren, que alguien les diga para qué son esos foquitos. Ponemos la direccional 5 cuadras antes de donde ocupamos cambiar de carril y se nos cierran en vez de permitirnos pasar. Ya va a venir Navidad y ya que haya un incendio, entonces va a venir el anuncio de que no conectes tantas instalaciones a la misma placa y eso. ¿Por qué no hacer anuncios desde antes, con caricatura, con algo que la gente entienda? En las estrategias venía carteles, revistas, la gente no lee. Yo creo que el video, la tele, la radio sí impactarían más. Y si la gente le hace caso a un futbolista, a un cantante de banda, pues que participen ellos en el anuncio, en el ejemplo, ¿no? Ya lo de la sosa, los ahogamientos por inmersión, ¿por qué no poner un ejemplo que le llegara a la gente eso, como los que nos ponen en el Teletón? Sí, déjame decirte dos cosas. Yo con gusto cambiaría 5 anuncios políticos de campaña por 5 anuncios de prevención. El problema es que, y no me va a dejar mentir aquí quien está adelante, ellos quisieran también un anuncio de materno-infantil y luego, es decir, y eso, pues eso le cuesta a las estaciones en transmisión y en pérdida de contratos, ¿no? Esa sería la primera dificultad. Segundo, no es simplemente para alguien que diga, protege, no, hay que hacer una producción de un anuncio y es casi como un programa, ¿no? O sea, la producción de un anuncio cuesta y esos son recursos que generalmente no tenemos o que las empresas privadas no están muy dispuestos a ofrecer de gratis, mucho menos en un horario premier, ¿no? O sea, ahí Coca-Cola y Pepsi y desde ese punto de vista estoy de acuerdo contigo, la educación a través de los medios funciona, ¿no? Seguimos tomando Coca-Colas y Pepsi y hamburguesas, McDonald's, porque insisten en la publicidad. Las campañas educativas que se dan en Jalisco para prevenir accidentes duran 3 meses y luego el resto del año y los siguientes 3 años no. Entonces uno debería estar siempre en el medio. Eso sí, tu observación es muy importante, pero hay que ponerle dinero. ¿De acuerdo? Las ONGs, pues en ocasiones, pocas veces sobreviven como para que todavía les pidamos que le pongan dinero, no los particulares, peor. La universidad sí pudiera hacerlo un poquito a través de Canal 44, pero tampoco tiene mucha difusión, ¿no? ¿Hay otra pregunta? 2 puntos. Doctor Celis, como bien sabemos, en nuestra sociedad la población mexicana está en un proceso de envejecimiento muy acelerado y el envejecimiento mismo conlleva pérdidas de las habilidades funcionales, capacidades visuales, auditivas, etcétera, y eso somete más a la población a un riesgo mayor de accidentes. Yo sé que usted ha hecho estudios sobre accidentes en adultos mayores. Ahorita la ciudad de Guadalajara acaba de ingresar a un programa con la OMS de ciudades amigables con la tercera edad y eso está implicando hacer cambios administrativos, señalizaciones, accesibilidades más amigables para la tercera edad. ¿Cree usted que esto vaya a disminuir los accidentes automovilísticos y accidentes de tráfico que se dan en la población adulta mayor? Y otro punto, creo que los accidentes a nivel Guadalajara, a nivel nacional, están incrementándose más por el uso del celular que por el alcohol mismo. ¿Cuál van a ser ahí las medidas que se van a tener que tomar en? A ver, primero, el primer punto. Hace algún tiempo, López Mateos era una avenida terriblemente congestionada, sigue estando congestionada, pero a alguien se le ocurrió hacer un viaducto ahí y entonces todos los semáforos se sincronizaron para que estuvieran en siga. Entiendo las necesidades de la movilidad, yo las sufro cuando vengo y cuando me voy, pero y a mí me sorprendió mucho un reportaje de la prensa que señalaba, o sea, ahí frente a Plaza del Sol, tomaron el tiempo que el semáforo duraba en alto para que alguien pudiera pasar la calle. Y quizás el comentario que mayor impactó y que hizo que modificara fue un artículo de un periodista
que midió el tiempo que la gente tarda en pasar López Mateos. Y resulta que alguien de la tercera edad no llegaba a la mitad de la avenida cuando ya había cambiado. Y así alarmó, ¿no? O sea, casi para cruzar esa avenida un viejito tendría que ir en patín del diablo o en patineta, ¿no? O bicicleta para poder pasar. La movilidad es diferente y tienes razón. Eso como peatón. El otro problema que también se ha discutido es, bueno, ¿y dejamos de manejar cuando tengamos 65 años? Cuando tengamos 70, cuando tengamos 75. Igor ya no está aquí, pero Igor vivió lo mismo que yo viví con mi mamá, ¿no? Le prohibimos manejar después de los 80 años. Le dije, ¿sabes qué? Te vamos a contratar a alguien para que te lleve y te traiga. Y lo primero que hizo mi abuela fue correrla. Dijo, no, es que no me sirve. Y ¡pum! La mandó. Ya ahorita ya entendió que debe tener alguien, ¿no? Desde el punto de vista de los derechos humanos, una legislación en ese aspecto no pasa. Porque no podemos limitar el derecho de alguien simplemente porque tenga edad, cuando sabemos de todos modos que hay mayores riesgos, la vista, los reflejos, lagunas mentales que puede tener uno con la edad, ocurre, ¿no? O sea, ese es un tema, así como habrá que hacerlo. Por supuesto que una ciudad, mientras más amigable con la tercera edad, los pone menos en riesgo y debería tener un impacto en ese grupo en particular. Ese es uno. El otro, los celulares. Los primeros estudios que se hicieron mostraron que hablar por celular durante el tiempo que uno habla y los 5 minutos después, uno tiene el mismo riesgo que si uno llevara una intoxicación por alcohol de segundo grado. Ese es el mismo, por poco tiempo, el alcohol, todo el trayecto, ¿no? Pero aumenta mucho el riesgo. De ahí surgieron las legislaciones que prohibían, ojo, porque esto nos afecta a todos, utilizar el manos libres disminuye el riesgo que si agarramos el celular, pero de todos modos nos distrae. El hecho de que toquemos un tema nos quita la atención de la vía, o sea, los manos libres, olvídense de hacer texto. Ahí sí tienen que voltear y buscar las letras. Lo mejor es cuando hay una llamada, es hacerse un lado, contestar, si urge la respuesta, escribir y luego… me comentaba hace rato la reportera que en el Distrito Federal se está dictaminando un incremento de la multa por textear mientras se maneja de 350 a 700. Me preguntaba que si era correcto, le dije, no es correcto, debería ser de 3,000 pesos la multa. O sea, que le duela a uno, ¿no? O sea, es que pues vale más la multa que el carro. No uses carro. ¿De acuerdo? Sí, pero el problema es que hay cosas que no se pueden detectar. Ahorita ya las manos libres están dentro de la radio con un micrófono aquí, entonces uno puede ir platicando todo el tiempo. Desde ese punto de vista, mover el túner del radio, estar platicando, llevar a un niño, tener un objeto a los pies, de pronto una mamila que cae, es de riesgo, claro que aumenta el riesgo. Debe ser una atención. Y algo también muy importante es el sueño. Si ustedes manejan en carretera y tienen sueño, párense, caminen. Generalmente uno no vale la pena que maneje corrido más de 3 horas. Las 3 horas la fatiga lo empieza a afectar a uno. Últimamente nosotros viajábamos mucho en carretera, Noé y yo, por a dónde íbamos. Yo le decía a Noé y a otros que en la currícula de la maestría en salud pública deberíamos incluir un tema selecto de manejo de vehículos y ¿cómo se llama? Mecánica de emergencia, porque hemos vivido de todo sin necesidad. Pero la verdad es que últimamente yo no manejo más de 4 horas ya. Ya si son 4 horas ya amerita avión. Pero hay gente que no puede hacer eso, no hay gente que vive del transporte. Y un tema nada más que mencioné, que es importante, el alcohol. El alcohol es un serio problema. El que conduce alcoholizado está en riesgo. El que, no nada más de lesionarse, sino de lesionar a alguien más, que es lo que mencionaba Eduardo, ¿no? O sea, lo mató el alcohol, pero ni siquiera lo ha probado, eso es cierto.
y es un estigma que es muy difícil quitarse. Pero los comerciales de televisión decían, el volante y el alcohol no se llevan, y por ahí dejaban unas llaves, ¿no? Déjenme decirles que caminar borracho y los accidentes tampoco se llevan. 60% de los adultos atropellados tienen alguna concentración de alcohol en sangre. O sea, el alcohol en la vía pública es un riesgo, y en el caso del automóvil, bueno, el conductor designado que no toma nada puede llevar repartida a los cuates borrachos, pero ¿cómo nombramos un peatón designado, no? Ya imagino, tú eres el peatón designado y así como Lazarillo nos llevas. No, eso no ocurre. Si no hay más preguntas, muchas gracias por la atención. Bien. Agradecemos al doctor Alfredo de Jesús Celis de la Rosa la oportunidad de conversar estos temas y de aclarar algunos puntos. Y a continuación el doctor Ezequiel Magallón hará entrega de la constancia de su ponencia, agradeciéndoles con un aplauso. Doctor, muchas gracias por su asistencia. Esperamos verlo pronto por estos rumbos.